buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa de cada jueves. Te invito un cafecito. Y bueno, ya estamos listos, ya con el cafecito en mano, listos para platicar sobre un tema que ustedes ya lo vieron, ustedes ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, es una enfermedad que desgraciadamente está cobrando vidas hoy por hoy, una cantidad importante. Es el segundo motivo, el segundo razón de muerte de muchos adultos en el mundo, y en México tenemos más de 12 millones de personas con este mal. Y por cada uno de los que está enfermo ya detectado, existe otro que todavía no lo sabe. Bienvenidos, están en Te invito un cafecito. Comenzamos. Y para empezar, pues déjenme presentarles una vez más y bueno, recibir como siempre aquí con nosotros a mi compañero y amigo que ya está bien listo y bien puesto, Miguel Alejandro. Miguel, buenas noches, bienvenido. Rubí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos a todos ustedes, es un placer estar con ustedes nuevamente en este jueves de Te invito un cafecito, puntuales de las 8 como siempre, y efectivamente, como dice Rubí, tenemos un tema importantísimo porque esto nos atañe a todos, ¿ok? Si no es que conocemos a alguien o tenemos algún familiar o incluso uno mismo puede padecer esta enfermedad, la enfermedad silenciosa que le llaman, que ha cobrado muchísimas vidas y sigue cobrando. Pero déjenme les digo que muchas veces es por ignorar que tiene una solución. Esa es la verdad. Ignoramos que tiene una solución, entonces pensamos que ya estamos condenados y pues bueno, ya a vivir conforme nos va tocando, ¿no? Pero no, ahorita se van a enterar que realmente hay opciones para poder seguir disfrutando de la vida tranquilamente. ¿Sí o no, Rubí? Exactamente, Miguel. Y bueno, pues en esta noche vamos a conocer no solamente cuáles son ahora sí que los factores de riesgo, de qué manera identificamos a la diabetes, cuáles son los tipos de diabetes. Tenemos a una verdadera doctora eminencia en este tema y bueno, que nos va a platicar y nos va a sacar de muchísimas dudas. Hoy usted se va a ir con la esperanza y con esas palabras que quería escuchar. La diabetes sí tiene solución, no solamente se controla, y de eso nos va a platicar esta noche la doctora Lucía Torres, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctora, bienvenida, doctora Lucía Torres. Sí, hija, buenas noches. Gracias. Bravo. Bravísimo. Muy Doctora, amables. gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros estábamos, bueno, yo ya sabía de usted hace bastante tiempo y estaba esperando el momento y la oportunidad para poder entrevistarla. Y estoy segura, doctora, que mucha gente está, ahora sí que con el Jesús en la boca, quieren escuchar tus palabras, quieren una orientación. Esta enfermedad, doctora, estuvimos investigando por ahí, Te invito un cafecito, y nos encontramos con el dato que más de 12 millones de personas en México la padecen, de las que están enteradas, porque se dice que por cada una enferma hay otra persona, o sea, otros 12 millones que la tienen y que no lo saben. Doctora, le doy la palabra. Buenas noches. Sí, buenas noches, señorita. Me habían comentado, muchachos, que la dinámica de este programa era a través de preguntas específicas que ustedes hicieran, pero podemos iniciar con algo importante que para mí de veras es básico. La diabetes mellitus se considera hasta, ¿qué le voy a decir? Hasta esta fecha como una enfermedad crónica e incurable, como decía el joven Miguel Alejandro. Gracias a Dios sigue siendo desgraciadamente enfermedad crónica, pero ya la podemos curar, sobre todo a la diabetes que no depende de insulina. Tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes que depende de insulina, que si no nos aplicamos de insulina fallecemos, ¿verdad? Hay una manera en el laboratorio de checar cuál tipo de diabetes tenemos,
Y si no depende de insulina la diabetes, que se llama diabetes tipo 2, esa es la que sí es curable, que es la diabetes más frecuente en todo el mundo, no nada más aquí en México. Perfecto, doctora. Díganos una cosa, podemos empezar, bueno, déjenme primero presentarla para que la gente vea y sepa con quién estamos platicando esta noche. La doctora Lucía Torres, ella es médico cirujano partero de 1973 a 1979. Es becario pregrado del Departamento de Patología y Genética de la Facultad de Medicina de la UANL del 78 al 80. También tiene especialidad en medicina interna del 80 al 83 en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene subespecialidad en endocrinología en 1983 al 85, también en el Hospital Universitario de la UNL. Tiene certificación del Consejo de Medicina Interna en 1985, asignación postdoctoral en diabetología en London Hospital Medical College en 1995, diplomado de nutrición clínica y obesidad del Hospital Universitario de la UNL en 1998, profesora de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey en agosto del 98 hasta agosto del 2014, tiene una recertificación del Consejo de Medicina Interna en 2005, investigador adjunto del Instituto Karolinska en Suecia desde 2006, es médico internista del Hospital General de Zona número 2 del IMSS del 85 al 2015, doctorado en investigación de Universidad Juárez de Durango en el 2008, médico internista en Hospital Metropolitano del 86 al 90, médico endocrinólogo en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS de 1986 a 2015. ¡Vámonos! ¿Qué más quieren? Díganme si uno es una mujer sumamente preparada y sumamente capacitada para hablar de este tema, Miguel. Me quedé impactado. Todavía no aprendía yo a caminar y ya era una eminencia. Claro, exactamente. Doctora, vamos a empezar por la pregunta obligada y mucha gente nos está viendo y a lo mejor todavía no entiende en qué consiste, qué es la diabetes. La escuchamos. Sí, en forma sencilla, muchachos, y es un concepto molecular, excelente concepto molecular que yo ya lo simplifiqué. La diabetes significa exceso de glucosa en la sangre de nosotros después de que comemos, y ese exceso de glucosa impide la oxigenación de las células. Entonces nosotros tenemos exceso de glucosa, pero no nada más es eso, también tenemos disminución de oxigenación a nivel celular. Es un concepto que ahora en lugar de diabetes lo llamaron molecularmente hablando como glucotoxicidad, pero ese es el concepto de diabetes. Desde el 2014 el rango de glucosa elevada es considerado desde la OMS y de las organizaciones internacionales encargadas de diabetes, es el nivel de glucosa de 126 miligramos por decilitro o más, o bien el chequeo de la hemoglobina glucosilada, que es la glucosa que va cargando todos los glóbulos rojos en 120 días anteriores a la toma, de 6.5% más. El valor normalito de glucosa entonces tiene que ser entre 60 y 90 definitivamente, muchachos, ¿eh? Correcto. Doctora, porque de repente por ahí vemos algunos laboratorios que manejan que arriba de 100 ya es glucosa alta, pero usted nos acaba de confirmar que es 126, ¿verdad? Así es, hija. Sí, así Excelente. es. Muy bien. Doctora, ¿cuáles son los dos tipos de diabetes que encontramos normalmente? Sí, mencionaba yo que es la diabetes tipo 1, la que depende de insulina, que gracias a Dios es la menos frecuente, es alrededor del 10% de los casos de la diabetes tipo 2, que ella es la que no depende de insulina, personas que no dependen de insulina por ser comilones o obesos, aunque la gran mayoría de los obesos son sanos increíblemente, o bien tendencia para la diabetes. Ahí sí se presenta esa la de tipo 2. Y la tipo 1 siempre va a ser de mala suerte. Es así, no sabemos si que se puede presentar en niños o se puede presentar también en adultos. Ay, Dios mío, ese punto es muy sensible, ¿no, Mike? El que se presente en niños. Sí. Sí. Sí, hay muchos casos, yo he escuchado de muchos niños que, y bueno,
está muy relacionado o mentalmente tenemos mucho el concepto de que la diabetes es de personas con sobrepeso, que tienen una vida sedentaria, etcétera, ¿no? Pero Claro, entonces nos ponemos a pensar, pero ¿cómo es posible que los niños padezcan de diabetes, ¿no? Entonces dices, no, bueno, es que puede ser hereditario, etcétera. claro. Pero aquí es la pregunta. Muchas personas, ya niños o adultos, que padecen diabetes y no se cuidan porque no saben, porque nunca les preocupó, etcétera, pueden desarrollar el otro tipo de diabetes, o sea, pueden migrar a la que sí es peligrosa. Sí, sí, porque si el paciente continúa desordenado en la forma de alimentarse o muy desordenado en la toma de alcohol, porque el alcohol no molesta el hígado, también inactiva y desactiva el páncreas. Entonces, si el paciente continúa estas formas de conductas alimentarias y de alcohol adecuadas, tarde que temprano sí va a depender de insulina. De hecho, el diabético tipo 2, que inicialmente no depende de insulina durante muchos años, tarde que temprano sí se puede agotar el páncreas y ya depender de insulina, que para eso estamos los endocrinólogos, para detenerla a tiempo, para que no Perfecto, insulina tarde que temprano. perfecto. Doctora, entonces, ¿cuándo podemos decir que es a tiempo y cuándo ya no es a tiempo? Sí, los valores importantes ya descritos por una persona, David R. Matthews, se llama, un investigador de Londres, Inglaterra, allá donde yo hice el postdoctorado, describe evaluar la relación de glucosa e insulina. Y a través de esta evaluación matemática, que él la comprobó muy bien con muchos pacientes checados, podemos saber en qué nivel ya no puede haber una regresión fácil y ya ahí depende de insulina, porque es cuando el porcentaje funcional del páncreas, funcional de las células beta, es menor de 20, necesitamos insulina, a veces en forma temporal. El paciente se puede recuperar con la misma insulina, pero sí se necesita evaluar esta prueba de la relación glucosa-insulina, es lo más razonable y lo más sensible e importante para hacer. Y así ya definimos bien de qué se trata con el paciente. Perfecto. Sabemos que lo que ya Doctora, determina son las pruebas, ¿verdad? Pues sí, ¿Cómo dijo usted? ¿Glucosilada? hemoglobina glucosilada, la Eso. glucosa de ayuno y la relación de glucosa e insulina. Perfecto. Pero doctora, así sin habernos hecho ninguna prueba, porque ya dijimos que hay mucha gente que tiene diabetes y sin Sí. embargo no lo sabe, no lo detecta. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas principales para Sí. poder sospechar que sí estamos ya con algún problema de diabetes? Sí, los principales y los más frecuentes, hija, sí es mucha sed, que el paciente está tome y tome agua y él piensa que razonablemente por eso está orinando mucho. Un síntoma silencioso que a casi nadie le ha llamado la atención es que el paciente empieza a perder peso, aunque no haga dietas, aunque esté comiendo abundantemente, le está perdiendo bastante peso. Esos son los tres síntomas que yo considero muy claves y muy importantes para diagnosticar diabetes, sí. Hay otras enfermedades que los pueden provocar, pero generalmente la diabetes es la primera causa. Ok, entonces mucha sed, ir Sí, yo constantemente sí, al baño y bajar perder de peso. peso de manera abrupta. Sí, señorita. ¿Qué decías, Miguel? y la cuestión energética, y que la cuestión energética, porque yo he sabido de gente que les da cansados con sueño, Sí. esa también es Sí, un señor, es un síntoma. cansancio, el cansancio extremo que siempre tienen los pacientes. En la sala de espera, la gran mayoría de los pacientes están cansados siempre y eso significa la baja oxigenación de todas las células del cuerpo por el exceso de glucosa. Por eso están cansados crónicamente las personas, ¿sí? Y a veces uno tan injusto que dice, no, hombre, te estás haciendo la que estás cansado, el que estás cansado. No, es No, una no, realidad, o sea, tienes, es cierto. porque la glucosa, doctora, está circulando por la sangre y no está siendo aprovechada para generar energía, entiendo yo, Exacto. ¿verdad? Sí, y en el glóbulo rojo se satura mucho con glucosa y desplaza el espacio para cargar oxígeno. Entonces no lleva oxígeno a ninguna célula del cuerpo, no lleva suficiente, mínima Ok, cantidad. ahora lo comprendemos, Miguel, ahora sí hay que creerlo. Cuidado. Sí. Y uno nada más juzgando, ah, mira, este flojo, en donde quiera se duerme. ¿No? Pues Ok, sí, sí, es No. cierto. Oiga, doctora, yo le quiero hacer Mande. una pregunta porque, ¿verdad? Yo conozco gente que padece diabetes y yo los veo que viven con singular alegría y comen de todo y toman de todo y como le dije, pues no, no que tienes azúcar tú, no que tienes diabetes. No, pues me tomo la pastilla y listo. Esto es
normal, es peligroso, de que nada más Sí. estén controlando con pastilla y realmente no tienen ninguna precaución. No, claro que es peligroso, joven. Es bien, bien importante reconocer primero que tenemos el problema y que el problema puede ser silencioso y estar atacando en forma silenciosa. La parte más frecuente atacada, hijo, y que ahí no hay protección genética, porque sí podemos tener muchos genes de protección a nivel del riñón y del corazón y de otros órganos internos, pero donde no tenemos la protección genética es en los ojos, hijo. Y ahí empieza a formarse cataratas o la ceguera a nivel de la retina, empieza a lastimarse la retina y el paciente puede decir, ah, bueno, es que sí, me tomo la pastilla y todo se controla, pero sí es cierto, cada vez veo menos y choco con las cosas donde voy pasando y todo. Pues hay que tener cuidado porque sí es una causa de ceguera importante. Ay, qué importante, doctora, tomar conciencia, porque no se Sí, trata de que me como el pastelito, me como aquello que me genera. Ahorita nos va a hablar un poquito de la alimentación, ¿verdad? ¿Cuáles son? claro. Pero es importante prevenir y no pensar que con la pastilla o con la insulina ya con eso se controla. ¿Cuáles serían, doctora, los riesgos? ¿A qué nos estamos arriesgando si no controlamos o curamos? Ahorita nos va a hablar de eso, este Sí. problema de la diabetes. ¿Qué sería lo peor o las consecuencias que nos traería? Sí, las principales consecuencias son a nivel de los vasitos sanguíneos finos, hija. Empezamos por los de los ojos, de la retina, generar ceguera a una edad muy, muy temprana, 40 años, 45 años de edad ya puede estar ciega una persona y que a veces ahí está irreversible. La otra situación frecuente es la falla del riñón, que también los vasitos sanguíneos del riñón se van obstruyendo y los riñones se empiezan a incapacitar. Algo muy evidente y que no es tan frecuente y que bueno es la obstrucción de los vasitos sanguíneos de las piernas y que necesiten amputar alguna piernita, algún dedo, algún fragmento de la pierna. Gracias a Dios, esperemos que no sea tan frecuente, ¿verdad? Porque las gentes son muy limpias y demás. Entonces, sí es importante que a nivel de los vasitos sanguíneos y en forma muy silenciosa puede haber este tipo de complicaciones. Hay que tener cuidado. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Sí. Doctora, ¿usted qué opina, digo, con toda su preparación, usted qué opina de los tratamientos alópatas que se manejan hoy en día? Que toda la gente que tiene seguro popular o que tiene IMSS o que tiene ISSSTE, que va a los recursos que tiene, inmediatamente les dan insulina, les dan metformina. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con estos tratamientos? Sí. Lo importante, como les decía al principio, muchachos, es basar el tratamiento en lo que requiere el paciente, en lo que requiere el páncreas del paciente. Si en la relación de glucosa-insulina, la prueba de David R. Matthews de la reserva del páncreas, sale que hay muy alta resistencia a la insulina o que la calidad de nuestra insulina bajó, entonces sí hay que utilizar la famosa metformina o algunos, una serie de casi 17 clases de medicamentos que hay diferentes para mejorar la sensibilidad a la insulina. O bien, si la otra situación ya está en muy baja cantidad de células beta, el páncreas de los pacientes, utilizar bajas dosis de insulina para ayudarlo. Y la metformina siempre ha sido la primera elección de tratamientos alópatas, hija, porque además está demostrando que mejora mucho la actividad cerebral de los pacientes, mejora Ah, mucho mejora mucho las conexiones finas que se pueden perder por la diabetes. Entonces la metformina tiene un valor agregado excelente, hija, que está recientemente publicado y que ahora los neurólogos han comentado que ellos lo van a robar para evitar el Alzheimer. Pues qué bueno, ¿verdad? Y si está diabético, el paciente de pasadita va a estar mejor controlado. Entonces, sí hay que, excelente. teniendo en la mano la relación de glucosa-insulina, sabemos cómo está trabajando el páncreas y sabemos cuál es el mejor medicamento para elegirlo a tiempo. La misma insulina nos puede ayudar en forma temporal a que el páncreas se recupere. Es un excelente Ah, tratamiento y no va a ser eterna, hija, no necesariamente va a ser eterna, sobre todo en el paciente que no depende de insulina, ¿verdad? En el paciente tipo 2, que ya por la cronicidad ha bajado mucho la actividad del páncreas, podemos utilizar insulina para que no se deshidrate ni caiga en descompensaciones y que con esta misma insulina nos va a recuperar el páncreas, sí lo puede lograr, hija, y a cualquier edad, que esa es la parte más bonita, ¿eh? ay, qué padre. Y bueno, ahora que ¿Qué? menciona esto, Sí. adelante, Miguel, ibas a mencionar una pregunta. Sí, sí, sí. Ahorita que está hablando de los medicamentos y principalmente de la metformina, yo estoy obviamente relacionado con la cuestión del ejercicio y las personas que hacen deporte y Claro, todo, y he claro. escuchado casos de personas que consumen o toman metformina para adelgazar, independientemente, o sea, sin diabetes, ¿verdad? Gente sana, Sí, pero toman metformina porque tienen sobrepeso y quieren adelgazar. Entonces,
cada vez me he topado más gente que está utilizando eso. ¿Eso Sí. te provoca después alguna, No, tiene no, sí, sí, efectos secundarios ayer precisamente presentaron un congreso los muchachos hablando sobre obesidad y la farmacoterapia de intervención, y sí mencionaron también la metformina porque tiene otro valor agregado a la metformina, dijo que afecta favorablemente, bloquea el centro de saciedad, y ya tempranamente las personas con menos cantidad de comida ya van a estar saciados, van a estar satisfechos, ya va a disminuir mucho la voracidad por los alimentos. La metformina es excelente, es un excelente medicamento. Uy, qué padre. O sea, no y sin solamente es efectos para el secundarios. problema de diabetes, sino también adelgaza porque quita el hambre. Sí, hija, sí, sí ayuda a controlar muy bien la saciedad, sí. Así es, hija, sí está ya reportado. Adelante, Miguel, ibas a comentar. No, no, digo, referente a eso, que no tiene efectos secundarios, o sea, la pueden tomar personas sanas para un tratamiento, por ejemplo, para adelgazar, para bajar de Claro. peso, y no tienen de qué preocuparse de que al día de mañana vayan a desarrollar alguna otra cosa, ¿no? Ah, no, es cierto, no tiene efectos tóxicos a largo plazo ni a corto plazo. Lo único que han reportado algunos pacientes es un poquito de molestia abdominal, y algunos de ellos resuelven la constipación. Pacientes que son estreñidos crónicos pueden ir a evacuar un poquito más frecuente tomando metformina. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Ok. Derivada de una planta, doctora, la metformina? Sí, sí, metformina es una planta, un derivado natural y muy mexicano. Aquí se consigue en México principalmente. Ay, qué padre, excelente. Doctora, ¿qué pasa con la diabetes en niños? ¿Por qué jovencitos niños de 10 años, 8 años, 12 años ya presentan diabetes infantil? ¿Cuáles serían esos factores que hacen que los niños tengan diabetes? Sí, la parte principal ahorita ya no es la diabetes tipo 1, esa que todavía no encontramos el origen, sino es la diabetes tipo 2 de la obesidad. Son niños que esa obesidad ha sido generada por alimentación, sobre todo alimentación chatarra, comidas y alimentos empaquetados, ¿verdad? Todo lo que venga en bolsitas y muy salado ocasiona problemas para estos niños, y los refrescos de la tienda también muy salados. Aquí es importante considerar factores que van a ser publicación reciente también, ya en el próximo tiempo pronto vendrá la publicación. La comida sin sal, la menos de 3 gramos, sí, menos de 2 gramos de sal o más de 5 gramos de sal puede ocasionar diabetes, hija. Comidas muy saladas provocan diabetes, o comidas no saladas con nada de sal también provocan diabetes, los dos extremos. Igual que Ah, igual que los extremos de Ah, alimento. caray. Alimentarse con mucho abundante alimento, sí, calorías, abundantes calorías, o no alimentarse, estar en ayuno prolongado más de 8 horas también provoca diabetes. El ejemplo vívido y más triste, muy triste que tenemos en el mundo es el continente africano. No tienen ni cucarachas literalmente para comer ni hierbas, y ellos son el segundo continente que tiene más diabéticos en el mundo. El primer continente es Europa y América del Norte. Fíjate. Entonces, cuidado con el no comer, cuidado con los ayunos de más de 8 horas, de las modelitas, esas flacas secas que andan en Europa, porque muchas de ellas han fallecido en descompensación. fíjese, doctora, entonces, Pues ¿qué sí. pasa? Y Entonces, ¿qué luego, pasa con esto que se está usando mucho, que ha salido tanto de moda de los ayunos intermitentes que sugieren tener justo iba a 12, preguntar eso. 14, 16 horas sin alimento para que el cuerpo consuma la grasa que tiene? De eso es lo que dicen. ¿Usted qué Sí, no, opina? exacto, es una situación extrema, hija, que va en contra de la naturaleza y en contra de la salud. Los ayunos no deben ser mayores de 8 horas, por favor, aunque sean intermitentes como lo quieran hacer, pero hay unos de 12 o 16 horas. Eso va a provocar que el páncreas, hija, libere algo de lo que nadie habla. Se llama glucagón, hija. Esa sustancia es gemela, se produce enseguidita de las células, enseguida de la insulina en las células beta. El glucagón se produce en las células alfa también del páncreas, pero entonces si no comemos y ayunamos más de 8 horas, se libera mucho glucagón por el páncreas y desaparece la insulina del páncreas, hija. Tarde Ah, o temprano desaparece, se desplaza por la presencia de muchas células alfa en el páncreas. Entonces hay que tener ay, los ayunos prolongados, hay que tenerlo, ahí está la base. Ahí qué está la base. No, importante. no ayunar prolongado Entonces, porque a nosotros lo mejor provocamos. puedes hacer eso. La diabetes es el Claro, a lo mejor puedes hacer falta de insulina. Esos son los dos factores. Ok,
Miguel, ibas a decir algo, corazón, Claro. se te cortó. Sí, no, digo que a lo mejor, si en un momento dado la gente se anima a hacer esas dietas intermitentes que les llaman, a lo mejor lo pueden hacer un periodo corto nada más, ¿no? O sea, Sí, 2, sí, 3 sí. días, no sé. Pero luego de No, y repente se que no sea exceden más y de lo 8 hacen un mes, horas. meses. Sí, y que no sea más de 8 horas, hijo, porque la molécula de insulina se libera a minutos, cada 7 minutos más o menos. Que no sea más de 8 horas, hijo, porque estamos bloqueando la producción de insulina bastante. Ay, mire, qué interesante, doctora, y qué Estamos bueno que produciendo usted lo mucho dice. glucagón, ¿verdad? Y ese glucagón va a ir desplazando, asesinando, literalmente desapareciendo a la insulina. Hay que tener Ya, mucho cuidado con esos ayunos prolongados, hijo, biológicamente hablando, eso no está fuera de la biología molecular. excelente. Doctora, la pregunta del millón, porque incluso nos Sí, están haciendo comentarios ahorita la gente que nos ve. Se sí, hija. dice mucho en todo lo que es el sector salud y se ha dicho por años que la diabetes no se cura, se controla. Pero ¿cuál es su propuesta? Porque sí tenemos alternativas y queremos Claro. escuchar de usted qué alternativas habría para curar la diabetes. Claro, la parte principal para curar la diabetes, primero siempre considerar evitar esos ayunos prolongados que mencionábamos, ¿verdad? Para que uno mismo no desplace la cantidad y desaparezca la cantidad de insulina natural del páncreas. La parte segunda, importantísima, hija, saber comer y beber bien. Beber agüita de la llave es más saludable que andar comprando refrescos en la tienda. De veras, acuérdense, el exceso de sal acaba también las insulinas, también las mata. Entonces, comida demasiado abundante es tremendamente contra la salud y contra el páncreas. Es mejor esa misma cantidad de comida que uno piensa en un momento dado ingerir, hacer fracciones más pequeñitas, aunque coma más seguidito, como los pajaritos, ¿verdad? Más seguidito, pero pequeñas cantidades. Ajá. Eso recupera muy bien la salud. Y estar checando muy bien esa relación de glucosa e insulina para ver si la metformina misma va a ayudar a la sensibilidad, o hacer ejercicio también aumenta la sensibilidad a la insulina, o si ya está haciendo falta actividad en la célula beta del páncreas, ahí los podemos curar a los pacientes. Ya evitamos que se vaya a hundir el páncreas finalmente, ¿verdad? Ya después en otra plática ya les comentaremos todo. Es pequeñísimo el arsenal y muy barato, hija, para curar a un paciente definitivo. Es bien barato Excelente. el arsenal. Lo podemos asignar a una siguiente plática. Yo quiero nada más sacar la publicación de la curación de la diabetes para ahora sí tener la libertad universal de comentarlo, ¿verdad? Porque no es malo, ni tóxico, ni caro tampoco. Excelente, doctora. Allá en Suecia los muchachos ya van a empezar a producir Y ese sí, porque realmente hay barato. muchísima gente que, Sí, que se cortó un poquito. sí, Digo que hay muchísima gente que realmente sufre porque dice, no, ya soy diabético, y entonces cambian radicalmente el estilo de vida, sin saber que hay opciones para seguir con tu vida claro, normal, por así decirlo, sin claro. preocupación. Yo le quería preguntar también, doctora, ¿qué relación tiene el ejercicio antes de ser diabético y una vez que ya eres diabético? Pues bien, de verdad, haz ejercicio, Sí, pero si no tienes, aunque tengas, aunque seas propenso a, si todavía no tienes diabetes, ¿cómo te funciona el ejercicio? Y si ya tienes, ¿cómo te sí. funciona? Sí, aquí la parte importante, hijo, es mencionar que el ejercicio hay que realizarlo, ejercicio al aire libre es lo mejor, aunque ahorita con tanta inseguridad, ¿verdad? Tanto ladrón que anda en la calle ahí gratis, o bien por los coronavirus también estamos un poco batallando para el aire libre, sí, pero es el mejor ejercicio, libre, caminatas. Y la parte súper importante, jovencito, es hacer ejercicio hasta cansarse, nada más cansarse, que el ejercicio nos canse fue un ejercicio bueno. Alguien decía, haga ejercicio hasta que duelan las piernas, no es cierto, hijo, ¿eh? Si empiezan a doler las piernas o doler los bracitos por la natación o por lo que haga uno de ejercicio exagerado con ellas, ahí estamos matando músculos, hijo, ¿eh? Estamos lesionando músculos. Eso se llama rabdomiolisis, la lesión muscular, y eso puede molestar al riñón, puede fabricar falla renal. Entonces, hacer ejercicio hasta que duela, eso no sería correcto, hijo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que le tome a alguien que el ejercicio lo canse. Es variable para cada uno de nosotros, pero es importante hacer ejercicio, claro que sí. Moverse dentro de su hogar es suficiente ejercicio, bastante pesadito a veces, ¿eh? Sí, doctora, y por ejemplo, en el ejercicio aeróbico, porque a lo mejor mi compañero habla un poquito más de las pesas, no sé, Sí, digo, por...
¿verdad? Pero una como mujer que a veces no hace tanta pesa, pero busca un poquito más el quemar un poco más de grasa y hacer ejercicio aeróbico, ¿funciona igual? Sí, señorita, sí funciona igual. Y nada más recordarle a todas las chicas, porque sí he visto en la televisión, ¿verdad? Ahí que ponen tapetes y todo y salen muchas muchachas Sí. haciendo ejercicio, está bien. Que nada más lo hagan a cansarse, que no lo hagan a que empiece a doler algunas partes del cuerpo, la cintura o las piernitas o algo, porque ahí es donde empieza a lesionar el ejercicio. Nada más que hagan Perfecto. ejercicio a evitar lesiones, hija, por favor. Es súper Muy importante. bien. Muy bien. Doctora, ¿cuáles serían los alimentos que más generan? Porque a veces tenemos la idea, no comas azúcar porque el azúcar te da azúcar o te da diabetes, pero no es nada más el azúcar. Ahorita usted mencionó del alcohol, de las grasas. ¿Cuáles son los alimentos que no deberíamos de consumir porque generan mayor cantidad de diabetes o de glucosa en la sangre? Claro, sí, aquí los alimentos, paradójicamente, ¿verdad? Porque muchos de los pacientes mencionan que ellos comen con mucha sal para neutralizar el exceso de azúcar. Cuidado, ¿verdad? Los alimentos muy salados, los que sean, sobre todo los de bolsita comerciales, esos alimentos muy salados sí pueden estar molestando el páncreas y pueden estar dificultando mucho el trabajo del páncreas en diabéticos y no diabéticos. Los otros alimentos entonces perdón, la recomendación de los alimentos saludables que coman en el hogar es que no tengan el salero en la mesa, que alejen un poquito el salero en la mesa y le pongan la salecita normal a sus alimentos que preparan, es más que suficiente. Y a la hora del refresco, pues que sea una limonada o algún refresco saludable, porque el organismo, el cerebro sí necesita azúcar, hija. Si hacen alguna limonada, que lo hagan con azuquita normal a que sepa bien para el cerebro de esas personas, porque no, prohibirle el azúcar no es cierto, no es correcto, no es correcto. Entonces, y ya ahora sí, los alimentos muy procesados de alimentos industriales como las pizzas, de hamburguesas y todo, son fragmentos, hija. Yo lo que siempre les recomiendo a los pacientes es que pueden comer de todo, pero son probaditas, probaditas de todo. Aunque hubo la anécdota de un panadero que le dijimos igual en la historia de la medicina, y ya al día siguiente fue con el médico y le llevó un canasto lleno de probaditas de pan, ¿verdad? Porque él cada vez probaba todo lo que él preparaba de pan y le llevó el canasto lleno al doctor. Entonces ahí estaba el origen del problema del pobre panadero, ¿verdad? Entonces, Claro, hacer probaditas, pero no para llenar un canasto. Probaditas, correcto. probaditas rato y todo, porque quedarse sin comer es la catástrofe para un diabético, hija, Cuidado. Ya. Quedarse sin... El alcohol, doctora, Sí, ¿qué tanto afecta el alcohol? sí, Porque tenemos jóvenes con una gran cantidad de jóvenes con una alta muestra de diabetes, incidencia de claro. diabetes, y estamos en Nuevo León. Ahorita nos va a decir la cantidad de diabéticos. Bueno, de una Sí, vez, doctora, si quiere, ¿qué cantidad de diabéticos que tenemos en Nuevo León? Yo quiero preguntar antes de eso, sí, perdón, Rubí, Sí, relacionado con lo que estábamos hablando de la sal, a lo mejor podemos pensar que los alimentos salados, o sea, literal salados, salados, pero los alimentos que no son salados, pero que tienen un alto contenido de sodio, es es lo mismo, ¿no? sí, señor, es exactamente lo mismo. Así es, funciona por el exceso de sodio, sí, funciona igual para molestar la producción de insulina. Es el área donde se bloquea a nivel del páncreas. ok, Sí, mucha precaución. Son Para que 3 la a 6 gente no gramos piense diarios, que es nada más es lo perfecto. que te sabe salar. es cierto. Sí, sí, cuidado, cuidado entonces, ¿eh? La frecuencia que tenemos de diabetes ahorita, publicado ahorita en el 2016 y de 2020, aquí en Nuevo León es de 14.5%. Sí tenemos Dios. 100 personas, casi 15 diabéticos, sí tenemos muchas personas diabéticas Por diagnosticadas. cada 100 personas, 15 son 15 diabéticos, tienen diabetes, sí, cuidado. detectados. Sí, Volviendo a señorita, señalar, diagnosticados. detectados. Hay otro más no diagnosticado, ¿verdad? Hay otro porcentaje no diagnosticado, como mencionaban ustedes al principio. Así es. Correcto. Muy bien, doctora. Entonces le preguntaba yo porque en Nuevo León hay muchos jóvenes y tenemos el primero o el segundo lugar en consumo de alcohol. Sí, Entonces, ¿qué tanto afecta el alcohol en la cuestión de la diabetes? sí. El alcohol tiene un efecto agudo inmediato, para molestar al hígado y al páncreas. Sí empieza a desactivar y a inclusive a alisar, a eliminar células del hígado y del páncreas en forma aguda, y en forma crónica se transforma en grasa, entonces se va a acumular en mayor grasa en el cuerpo.
y tenemos también el efecto a nivel cerebral. A nivel cerebral también es capaz de eliminar neuronas, de desaparecer neuronas del cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que se recomienda de alcohol diariamente pudiera ser 1 a 3 gramos diarios, que equivale como a una cerveza light de 3%, yo creo, ¿verdad? O sea, no es la cantidad recomendada, no existe, no existe cantidad. Pudiera decir de baja toxicidad nada más, pero cuidado con el alcohol, ¿eh? No es digerible, vaya. Qué bueno. Doctora, y hablando precisamente también del alcohol, digo, recordarles que es el alcohol en general, porque luego no tomes ron porque tiene mucho azúcar, toma mejor whisky o toma mejor tequila. O sea, realmente es lo mismo cualquier cosa que se tomen, ¿No? No, y otro ¿verdad? detalle importante hablando de los alcoholes estos caros y refinados y extranjeros, es que los almacenan, hijo, en botes de metal, botes de estaño, botes de cobre o botes así muy elegantes, y todos esos botes están liberando metales pesados a la bebida elegante y cara que están tomando los muchachos. Entonces esa intoxicación por estaño, por cromo, inclusive por mercurio, hijo, sí está descrita en alcohólicos. Hay que tener mucho cuidado porque esa es una intoxicación extra de una bebida cara. ¿Qué necesidad hay, hombre? Una ¿Qué? Fíjate. cuando es menos mala que esas bebidas caras extranjeras. Fíjese qué interesante, Por el doctora, y qué bueno que almacenamiento. nos da estos datos, de veras, muchas gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a la gente que consume muchas grasas, que Ok. acostumbra echarle mucho aceite a la comida o que va a las fritangas y se trae los taquitos dorados, el pollo frito, las enchiladas bañadas o los sopes bañados en aceite. ¿Qué pasa con ese aceite en nuestro cuerpo? Sí, aquí los muchachos, por ejemplo, los taqueros, muchachos, hay una anécdota también de aquí de Monterrey, que ellos estaban haciendo competencia de cuántos días o cuántas semanas les duraba el aceite mismo, que doraban y redoraban los tacos y los volvían a redorar y todos hacían competencia y duraban de 3 a 4 semanas con el mismo aceite antes de desecharlo, antes de poner aceite nuevo. Entonces el aceite recocido, el aceite recalentado, también es muy saturado, hija, y equivale casi a estar comiendo hule o celofán literalmente, ¿verdad? Para las arterias. El exceso de grasa y de estas grasas insaturadas se llaman, o grasas mal saturadas, pudiera decir, grasas saturadas por el calor, va a equivaler a un celofán o un plástico que estamos comiendo contra las arterias del páncreas, las arterias del hígado, las del cerebro, las arterias de las piernitas. A todos los niveles se va a ir acumulando ese exceso de grasa saturada, hijo, de esos alimentos. Cuidado, cuidado. Y Sí, esto dispara, obviamente, el No, y de grado hecho, de problema en la diabetes. sí, señorita, sí, por supuesto que sí, hija, sí. Sí. Muy bien. La Miguel, insulina es importante para metabolizar glucosa, pero también grasa y proteínas. Para los 3 elementos importantes nutricionales se requiere insulina. Sí, señor. correcto, doctora. Miguel, ¿ibas a comentar? Ay, se quedó bloqueado. Miguel, sí, Miguel se quedó A ver, no, Miguel, adelante. digo, de lo que estaban diciendo del aceite, que, que la comida te sabe, o sea, cuando es aceite viejo o aceite Sí, requemado, sabrá Dios cuánto tiempo. sí. Los chicharrones, de esos famosos chicharrones de cerdo o el chicharrón prensado, sabrá Dios cuánto tiempo lleva el aceite ahí dando vueltas, ¿no? Ya yo creo que Sí, trae aceite más quemado que el de un motor de carro. Y de hecho yo he sí, escuchado que es cancerígeno, doctora, ¿es correcto? sí, sí, señorita, sí es cancerígeno, sí, porque trae, con el recalentamiento que los estamos mencionando ahorita, sí se crean muchos derivados, pues yo diría cercanos al cianuro, hija, literalmente cercanos al cianuro. Entonces, cuidado, son carbamatos, le llaman elegantemente, pero sí, sí son cancerígenos, sí, sí los. Perfecto. Doctora, ¿cuáles serían entonces a manera general las recomendaciones para poder cuidar nuestra diabetes, nuestra condición de diabéticos y ahora sí que como dicen, hacernos responsables, que no crezca, que no avance? ¿Cuáles Claro. serían las recomendaciones que usted le deja a la gente que nos está viendo? Sí, la parte principal es alimentarse en forma saludable en sus hogares. Los alimentos humildes que preparan en el hogar es mejor que cualquier alimento comprado en los restaurantes o en las taquerías o hamburgueserías. La otra situación es evitar al máximo los refrescos embotellados, aunque sea agua mineral, por el exceso de sal. Tomar agüita de la llave o preparar alguna limonadita con un árbol de limón en el patio que tengan, ahí lo pueden tener,
es preferible, inclusive con un poquito menos cantidad de azúcar normalita, azúcar de caña es buena para el cerebro, en pequeñas cantidades es saludable también para un diabético. Y yo creo que entre más se acerquen a su comida casera, su comida doméstica habitual, eso es lo más saludable que puede hacer una persona. Siempre hay especialistas en nutrición que les pueden orientar sobre más detalles, pero aquí la parte importante es cuidarse del exceso de azúcares, del exceso de grasas, cuidarse mucho, o bien del exceso de sal de los alimentos. Y también cuidarse de la no azúcares, de los ayunos muy prolongados, más de 8 horas, de la no comer nada, o bien de la nada de sal de menos de 2 gramos diarios, es muy tóxico también para el páncreas. Entonces, yo creo que un alimento del hogar, alimento doméstico, es más que recomendable para todas las personas, ¿eh? No se requiere nada de alimentación de otro planeta. Aquí México tiene la ventaja que es muy variada, nuestras frutas y verduras no son caras, es barato, se pueden obtener con facilidad y son muy saludables, ¿verdad? Hasta ahorita son muy saludables la forma en que se está produciendo nuestras frutas y verduras. Entonces, entre más frutas y verduras agreguen a sus alimentos, estamos bastante bien del lado saludable. Excelente, doctora. Muy buenas recomendaciones. Excelente. Miguel, ¿algo que comentar? Sí, sí, sí. De un por acá han surgido muchísimos alimentos especiales para con diabetes, para diabéticos, dulces y etcétera. Pero ahí va la pregunta. Ok, son dulces ya es para gente diabética, pero también tienen que comerse con cierto, con, poquito, mucho, porque la gente, algunos conozco, si me están viendo, dicen, no, al cabo que son especiales para diabéticos y se apalancan y se apalancan los dulces. ¿Eso qué onda con eso? Sí, sí. Aquí, como mencionó usted, hay que tener también precaución, jovencito Miguel Alejandro, para todas las personas, porque son azúcares químicos, son azúcares producidos por ingenieros químicos y por algunos procesos químicos, no son azúcares naturales, todos esos materiales que no me gusta, yo diría que son no mencionables, ¿verdad? No me gusta mencionarlos porque sí pueden disminuir la cantidad de glucosa en el organismo, pero no estamos tomando azúcares naturales para el cerebro. Entonces póngale que no van a tener problemas cerebrales aparentemente al principio, pero en forma crónica todavía no se ha publicado nada. Entonces hay que tener mucha precaución con todos esos alimentos que están preparados con azúcares artificiales, aspartame y otros derivados, porque sí pueden ocasionar problemas a la larga y yo siento que el órgano que más va a sufrir es el cerebro, hijo, ¿eh? El cerebro de las personas, porque el cerebro nuestro de todos los humanos sí depende de la glucosa normalita que hay en el planeta. Natural. Derivada de frutas y de alimentos naturalitos en la tierra. Si no, no cosas químicas, cuidado. Muy bien. Doctora, pues de veras qué gusto, que de veras nos sentimos sumamente beneficiados con que usted esté con nosotros porque nos ha aclarado muchísimas dudas. Hay personas que nos están viendo y que están haciendo comentarios. Pero bueno, Miguel, venimos a la parte padre y ¿qué crees? ¿Me escuchas? ¿Qué creo? ¿Qué crees? Resulta que la doctora, como todos nuestros buenos invitados, va a regalar ahorita, bueno, no regalar, pero digo, porque las cosas regaladas a veces no las valoramos, pero la doctora va a otorgar consultas para las primeras personas que se comuniquen con nosotros al WhatsApp de la página. En la página tenemos ahí, chéquele, señora, arribita, tenemos un WhatsApp, que nos manden, por favor, un WhatsApp y que nos reporten y nos digan alguna pregunta. A ver, doctora, una preguntita rápida que de lo que hayamos mencionado, ¿qué pregunta pudieran contestar para que se lleven el 50% de descuento con la primer consulta con la doctora que nos acompaña esta noche? Doctora, díganos usted una pregunta que el público nos lo pueda contestar. Sí, yo creo que la pregunta más sencillita sería, como decía el joven Miguel Alejandro al principio, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Ándele. Excelente. Las primeras tres personas, Miguel, que nos contesten esa pregunta al WhatsApp de la página de Te Invito a un Cafecito, se llevan el 50% de descuento en la consulta con la doctora Lucía Torres. ¿Estamos bien, doctora? Claro que sí, hija. Perfecto.
Miguel, ¿cómo cerramos? ¿Cómo nos vamos o qué nos llevamos del programa de hoy? Es un tema importantísimo porque nos atañe a todo, algún conocido, familiar, cómo puede estar padeciendo esta enfermedad. No se sugestionen, ¿ok? Primero que nada, no se sugestionen, ¿ok? Si es una enfermedad que tiene que tener la atención, sí, pero puede ser más peligroso incluso la psicosis que te podemos traer encima que la misma enfermedad. Entonces, primero que nada, asistan con un profesional, comuníquense con la doctora, si eres nuevo, ok, digo, porque hay quienes son diabéticos y ya tienen experiencia, pero hay quienes son recién diagnosticados y sienten que se les acabó el mundo, entonces vayan con el profesional, vayan con la doctora para que la vida puede seguir siendo normal, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Lo que sí les recomiendo es que nunca le hagan caso a la vecina que tiene diabetes y te dice, no, me tómate esto y no pasa nada, o el amigo no, mira, esta inyección te va a ayudar. O sea, no, no hagan eso, por favor. Vayan con un profesional. Buen punto. Doctora. Tienes razón. Doctora, adelante. ¿Cómo cerramos el programa, doctora? ¿Qué mensaje le dejamos a la gente que nos está viendo? Sí, la parte principal para todas las personas es que no consideren que ya es el diagnóstico final y definitivo la diabetes. Si no depende de insulina, la podemos sacar adelante y al ratito va a ser historia de México y que así sea, hija, de veras. Yo estudié y espero cumplir. Y alargándome un poquito en lo que dijo, y si ya la persona consume, se inyecta insulina, ¿todavía será oportunidad de revertirla, doctora? Sí, ha habido algunos casos, hija, checando la reserva del páncreas. Si el páncreas todavía está produciendo un 14 o 16% de insulina, sí lo puedo sacar adelante a cualquier edad, hija, ¿eh? Aunque tenga 90 años, 97, sí sale adelante. El páncreas es muy noble, ¿eh? Yo sé que si vuelvo a hacer, vuelvo a estudiar lo mismo. Sí, estoy feliz con esta especialidad, claro que sí. Excelente, doctora. Usted ahorita antes de empezar me dijo una frase que me encantó y que yo creo que muestra la calidad de ser humano que es usted. Y dijo, yo estudié, complétemela. Para curar. Estudié para curar. Sí, no para cobrar. Sí, señorita. Sí, jovencita. Sí. Entendemos que es su trabajo, doctora, y respetamos su trabajo. Por supuesto que está usted para cobrar, pero que usted ponga en primer lugar la curación de la gente es invaluable. Claro que sí, hija. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Los pacientes están becados, ¿verdad? Muchos de mis pacientes están becados. Ellos no tendrán recursos, pero tienen doctora, no hay problema. Doctora, déjenos sus datos, por favor, su teléfono, su página, cómo encontrarla para poder acudir a usted en cualquier situación de diabetes. Sí, está muy bien. Mi consultorio aquí, humildemente hablando, aquí ya lo vieron, está en la calle Juan Escutia, número 418, entre Tapia y M. del Llano, en la Colonia Obrera. Estoy aquí en un área cerquita de Cintermex. Perfecto. Vamos a dar su teléfono, doctora, su teléfono de consulta para que si a alguien le interesa, pueda ir con usted y atenderse. Sí, es el 81-8344-8907. Perfecto. Ahí se quedó grabado y también lo publicamos al ratito. Doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros, que nos haya apoyado a la gente de Te Invito a un Cafecito. Le mandamos un abrazo enorme y anóteme en la lista porque yo voy a ir a consultar con usted en estos días. Ándele. No, muy bien, hija. Claro que sí. Gracias a ustedes, hijo, porque esto hay que darlo a conocer, ¿verdad? Exacto. Hay que darlo a conocer. Sí, señor. Gracias, doctora. Bendiciones. Dios los bendiga, muchachos. Sí, que estén bien. Adiós. Gracias, igualmente, doctora. Miguel, pues muchísimas gracias. Ya diste tu mensaje y yo cierro diciendo igualmente, por favor, no crean en lo que dice la vecina, lo que dice la amiga. Vamos a consultar con la gente experta, con la gente que conoce, con la gente que ha demostrado con capacidad lo que hace y lo que ha estudiado y lo que domina. Entonces, yo les recomiendo de veras, vayan con la doctora Lucía Torres. Es una excelente, excelente respuesta a este problema mundial que es la diabetes. Cuídense mucho, estamos en contacto y ya tenemos aquí a las personas que se están reportando para ganarse su consulta del 50%. Como quiera se quedan aquí los datos de la doctora. Muchísimas gracias. Nos esperamos aquí el próximo jueves porque te invito
Cafecito. Cafecito. Eso.